Hola viajeros, soy un nuevo seguidor de esta comunidad y me encantan estos relatos. Hoy les quiero compartir lo que me sucedió ya hace varios años cuando mi hermano menor apenas tenía unos meses de nacido. Esto pasó poco después de Navidad y lo recuerdo porque aún teníamos el arbolito en la sala. Mi familia y yo en esos años solíamos vivir todos en casas de mi mamá. Éramos tres hermanas y mi hermano que apenas tenía unos meses de nacido. Él nació en julio y para ese entonces, en diciembre, tenía aproximadamente 6 meses. Vivíamos en un pueblo cerca de la ciudad de Toluca. Eran temporadas navideñas porque recuerdo claramente el arbolito y este es parte importante en este relato. En aquellos años no había tanta tecnología de telecomunicaciones como ahora. Sí teníamos electricidad y televisión y ya era muchísimo para ese entonces. También en las calles se dejaba ver eso. La iluminación pública era escasa y solo en las plazas y edificios del gobierno podías ver un poco de alumbrado. Fuera de ello, todos los demás caminos se volvían en su totalidad negros al caer la noche. Así era donde vivíamos, un pequeño pueblo apartado de la ciudad principal donde la poca luz que había era lo que las casas dejaban salir de su poca iluminación y sus adornos navideños de ese entonces, y una que otra lámpara de aceite que ponían en los caminos principales. Estábamos rodeados de bosques, muchos árboles por todos lados, lo que dificultaba aún más que algún tipo de iluminación externa diera con nosotros. Eran muchas casas humildes, algunas de ladrillo, otras de adobe, lámina y madera, todas esparcidas cada una por terrenos de siembra de unos 20 metros de largo. La casa de mi mamá era de adobe con lámina metálica en el techo. Era una sola planta y ahí vivíamos todos. Muchas veces mi mamá o las señoras del pueblo nos llegaban a contar de las famosas brujas que sabían que vivían por ahí. Leyendas que si bien nos asustaban de niños, muchas veces pensábamos que eran eso, solo cuentos para asustar a los niños. Pero lo que en algún momento solo era un cuento para asustar niños, una noche se volvió real para mí, para mis hermanas y para toda mi familia. No recuerdo la fecha exacta, pero sí fue después de Navidad. Mi hermano pequeño tenía en ese entonces 6 meses de nacido aproximadamente y empezó a llorar desde que se hizo de noche. Un llanto incontrolable. Mi mamá le daba de comer, trataba de dormirlo, incluso le dio un baño con agua caliente y nada funcionaba. Seguía llorando a todo pulmón sin parar un solo momento. Pensamos que quizá estaba enfermo, pero al no haber un médico cerca y ya de noche, nuestra única oportunidad de llevarlo al doctor era el día siguiente al amanecer. Eran ya casi las 12 de la noche y nadie podía dormir por los llantos de mi hermano. Era algo realmente aturdidor. Un llanto que jamás había escuchado en él. En un niño pequeño llorar de esa manera tan intensa y sin parar por un solo momento. Mi mamá, ya cansada de cargarlo y arrullarlo toda la noche, se lo dio a mi hermana mayor para que lo cargara un poco y mi mamá pudiera descansar. Ella lo arrulló y lo meció entre sus brazos y creo que estaba funcionando al fin. El llanto empezaba a disminuir. Lo dejó en su cuna, que en ese momento estaba justo al lado del árbol de Navidad, y por fin el bebé se quedó dormido un momento. Mis padres, mis hermanas y yo por fin nos pudimos sentar un momento alrededor de la mesa, procurando hacer el menor ruido posible para que el bebé no fuera a despertar. Platicamos de nuestro día y del plan de llevarlo al doctor al día siguiente.
y entre charla y charla escuchamos algo extraño. Era una sacudida del árbol de Navidad, como si alguien lo hubiera levantado y agitado fuertemente. Pero el árbol seguía en su lugar, aunque sí vimos como todo se sacudía y las bolitas chocaban unas contra otras creando ese sonido tan particular. Nos extrañó a todos por lo ocurrido y vimos fijamente el árbol, a ver si había un gato o un animal ahí escondido que causara ese movimiento, pero allí no había absolutamente nada. Sin embargo, el árbol otra vez se agitó fuertemente y yo no sabía qué estaba pasando, pero mi mamá se levantó de inmediato y sacó a mi hermano de la cuna. Lo abrazó y empezó a gritar muchas groserías al igual que mi papá. Mis hermanas sacaron algo de los cajones y yo no sabía exactamente lo que sucedía. Y después de unos minutos de búsqueda pusieron sobre la mesa varios listones rojos y tijeras que teníamos. El arbolito seguía sacudiéndose, pero ya no era por episodios, sino una sacudida constante. Y yo en ese momento me empecé a llenar de miedo. Ya no era solo el arbolito, era la cuna de mi hermano también la que se empezaba a mover. Estaba temblando al igual que el arbolito de Navidad. En nuestro techo, que era de lámina, se oía como si un animal con garras rascara en la parte de arriba. No puedo decir exactamente si era un ave, un perro o un gato, realmente no lo sé, pero se oía como una garra rascando la lámina justo arriba de donde estaba la cuna de mi hermano. Mi mamá y mi papá seguían gritando muchas groserías y entre ellas escuché la palabra bruja y empecé a relacionar todo. Una bruja se quería llevar a mi hermanito. Mis hermanos amarraron listones rojos por todas las tijeras que teníamos y las pusieron abiertas en forma de cruz debajo del colchón de la cuna y una más debajo del árbol de Navidad. Mi papá salió de la casa con un machete gritando improperios y maldiciones dirigidas a la bruja que estaba allí. Después de que los movimientos del árbol y la cuna fueran muy intensos, al igual que los rasguños en las láminas y el llanto del bebé, todo se calmó súbitamente. Cuando esto aparentemente había pasado, mi mamá nos empezó a explicar que seguramente era una bruja que andaba esperando toda la tarde que mi hermano se durmiera para poder llevárselo. Por eso estaba tan inquieto y por eso mismo pasó lo del árbol y su cuna. La bruja estaba parada justo arriba de la cuna de mi hermano y lo quería como fuera lugar. Pero los rezos de mis papás y las tijeras con el listón rojo lograron ahuyentarla. En ese momento recordé aquellas historias que nos contaban las señoras, que las brujas se llevan a los niños pequeños no bautizados para hacer rituales malignos. Por suerte, jamás volvió a suceder nada igual. Nos fuimos de ese lugar poco tiempo después a una casa en la Ciudad de México. Cada quien hizo su vida. Mi hermano actualmente tiene poco más de 40 años y tiene a su familia, su hijo y todo lo que un adulto. Pero me ha contado que su hijo menor tiene sueños extraños que lo hacen despertar llorando. Cuando le ha contado de qué se tratan esos sueños, el niño dice que en sus sueños aparece una señora muy fea, parecida a una bruja que lo quiere a él y a su papá, o sea, a mi hermano y a su hijo.